Yo les voy a iniciar esta plática haciendo una pregunta. Si fueras a comprar un coche, ¿qué aspectos evaluarías para tomar una decisión? Seguramente entre tu lista de opciones va a estar la seguridad del auto, el rendimiento de combustible, la comodidad de sus interiores, el sistema de entretenimiento y si se conecta con Wi-Fi, los sistemas de navegación, la durabilidad del coche, la incidencia de robos de ese modelo, la depreciación, en fin, una serie de cosas que son muy importantes para tomar esa decisión. Y cuando solicitas atención médica, ¿qué es lo que buscas? Seguramente lo que buscas es que sea una atención médica de calidad. Y el Instituto de Medicina de Estados Unidos, en su artículo Crossing the Quality Chasm, determina 6 dimensiones en la calidad de la atención en salud. En primer lugar, que la atención sea segura. ¿Qué quiere decir eso? Que no se provoquen lesiones en la atención sanitaria y esta atención debe de ser de beneficio para el paciente. En segundo lugar, que sea eficiente. Esto quiere decir que se evite el desperdicio de equipamiento, de insumos, de ideas y de energía. En tercer lugar, que sea equitativa. Es decir, que sin distingo de género, etnia, localización geográfica o estatus socioeconómico, la persona pueda tener derecho a la atención a la salud. En cuarto lugar, que sea efectiva, que la provisión de servicios sean basados en el conocimiento científico, en las mejores prácticas, todos puedan beneficiarse de las mejores evidencias científicas. Y esto a través de las guías de práctica clínica, de la medicina basada en evidencia, de protocolos de atención, etc. En quinto lugar, que sea oportuna, es decir, que se reduzcan los tiempos de espera, los retrasos que ocurren durante la atención sanitaria. Y lo más importante de todo es que sea centrada en el paciente. Es decir, que la provisión de la atención sanitaria sea respetuosa, que responda a las preferencias individuales, a las necesidades y a los valores de los pacientes, asegurando que estos valores guíen todas las decisiones médicas. Sabemos que el mayor costo para un hospital es tener médicos incompetentes y el paciente tiene derecho a que el médico que lo atienda sea competente. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, lo logramos a través de una buena formación académica, pero también a través de un programa de educación continua. ¿Qué se entiende por educación continua? La Organización Mundial de la Salud define a la educación médica continua como la que se realiza después de finalizada la instrucción curricular o en los cursos adicionales de las especialidades con el fin de promover y mejorar la competencia profesional y a través de ello la calidad de la atención que se brinda a la población. Estas actividades de aprendizaje deben de ser de una duración definida, generalmente ocurren con metodologías tradicionales. Los principios sobre los que se basa la educación continua son los que ustedes pueden ver a continuación. En primer lugar, que el aprendizaje es responsabilidad del médico, que existe una posibilidad de aplicar el conocimiento obtenido en su práctica profesional, que haya, por tanto, una congruencia entre la realidad que vive la persona, la práctica profesional y el ámbito social en el que se realiza esta actividad profesional. Que exista la posibilidad de transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. Se sabe que la educación médica continua es un proceso entre adultos, por lo cual debe de seguir los principios de la andragogía. Es un sistema muy abierto y se caracteriza por ser independiente y requiere de un esfuerzo continuo, sistemático, más que intervenciones intermitentes. No está enfocada en obtener nuevos títulos, especialidades o diplomas. Para que la educación continua sea efectiva, debe de tener los siguientes atributos. Primero, que sea conveniente. Esto quiere decir que esté disponible en el lugar correcto, en el momento correcto, al ritmo correcto y que que favorezca la participación voluntaria. En segundo lugar, que sea relevante, es decir, que esté relacionada con la práctica diaria que realiza el médico. Que sea individualizada. Esto implica que el alumno pueda participar tanto en el diseño como en la evaluación del curso, en los contenidos y estrategias educativas.
adaptando los programas a sus propias necesidades. En cuarto lugar, que sea autoevaluado. Esto implica que el alumno adquiere herramientas metacognitivas para poder identificar y remediar sus propias necesidades de aprendizaje. En quinto lugar, que sea promotor del aprendizaje independiente y que favorezca el aprendizaje colaborativo. Por último, que sea sistemático, es decir, que tenga un programa definido. La educación médica continua parte tanto de la necesidad del propio médico como de la necesidad de las instituciones de salud de mantener competente a su personal profesional. Yo les decía hace rato que no implica la obtención de un diploma, sin embargo, la educación médica continua actualmente es requerida para mantener la certificación vigente por los consejos de certificación de las especialidades médicas y es un requisito indispensable también para poder laborar en instituciones de salud de acuerdo a los criterios de certificación de hospitales del Consejo de Salubridad General. Entonces, sí se vuelve una necesidad para el médico. La educación médica continua debe de ser un proceso planeado, porque es un proceso que es muy costoso. Y los costos incluyen desde horas del docente, el personal administrativo, la infraestructura que se requiere, la papelería, la elaboración de materiales educativos, envíos, traslados, usos de plataformas, etcétera. ¿Y qué ocurre con la educación continua y su impacto en la atención médica? Bueno, pues se ha encontrado desde hace ya muchos años que aquellos médicos que se involucran en actividades de educación médica continua logran mejores resultados clínicos en sus pacientes. Y aquí les tengo 3 estudios en donde se demuestra que la mortalidad por infarto agudo del miocardio en pacientes de cardiólogos e internistas certificados es 19% menor respecto a los no certificados. Y ya hablábamos que para obtener la certificación se requiere tener actividades de educación continua. En segundo lugar, otro estudio nos muestra la morbimortalidad de los pacientes que son sometidos a hemicolectomía. Esta morbimortalidad es menor si el cirujano está certificado por el consejo de su especialidad que si no lo está. Y por último, los pacientes de internistas certificados tienen mejores desenlaces clínicos que los de médicos no certificados. Estos estudios ya tienen algún tiempo, sin embargo, revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han realizado en los últimos 2-3 años por Cochrane Collaboration, que se han publicado en el BMJ, corroboran que estas observaciones. Y un poco más adelante también el tipo de actividades que son las que causan un impacto en el desempeño de los médicos. Por otro lado, Wenhofer en 2015 reportó que aquellos médicos que participaban en actividades de educación continua tuvieron significativamente menos demandas relacionadas a la atención médica, con un OR de 0.6, en comparación con aquellos que no participaron en dichas actividades. Y los participantes que tuvieron actividades de aprendizaje grupales particularmente tuvieron menor riesgo de demandas que los que participaron en otro tipo de actividades. Entonces aquí ya vamos viendo que el tipo de metodologías que se utilizan para impartir la educación médica continua son fundamentales para obtener un impacto en la atención médica. Sin embargo, sabiendo de las ventajas de la educación médica continua, muchos de nuestros médicos no participan en ellas y, bueno, se han identificado algunas barreras para que puedan ocurrir la educación médica continua en nuestro país y en el resto del mundo. Estos problemas que se han reportado, en primer lugar, son la falta de tiempo, ya sea porque tienen actividades clínicas, actividades de trabajo diferentes, administrativas, actividades personales. El 80% de los médicos entrevistados dijeron que esta era la principal causa. En segundo lugar, se menciona también la falta de financiamiento para estas actividades, a pesar de que en la actualidad ya muchas de estas actividades pueden ser gratuitas o de bajo costo, en ocasiones sí pues devengan un gasto para el personal de salud. En tercer lugar, falta de personal que lo reemplace laboralmente durante el curso. Nosotros, por ejemplo, tenemos cardiólogos intervencionistas en La Paz, Baja California, y solo existe uno. Y entonces, ¿cómo lo mandas a capacitar?
No puedes sacarlo de su trabajo porque no tienes con quién sustituirlo. Entonces, en ocasiones, la falta de reemplazos laborales dificulta la capacitación del personal de salud. Por ello, también existe falta de permisos laborales o de becas institucionales para poder capacitarse. La lejanía de los cursos, los horarios de los mismos y los problemas de traslado son otras razones por las cuales el personal de salud no acude a actividades de educación médica continua, y lo que se ha observado en la actualidad es la mala calidad de la educación médica continua. A pesar de que existe una oferta de educación continua amplia, la calidad de estos cursos es muy diversa. La falta de motivación personal, ya sea intrínseca o extrínseca, y los problemas de acceso a la tecnología o la falta de espacios destinados a la educación médica continua son otras razones por las cuales no ocurre. Otras menos frecuentes es que no tengan equipo de cómputo, el idioma inglés, la difusión de los cursos, que los contenidos sean considerados irrelevantes, el tipo de estructura a la que pertenezcan, las políticas de esas instituciones, rutinas de las instituciones, las prioridades, la carga de trabajo, el acceso a la información, las relaciones interpersonales, bueno, en fin, hay muchísimas causas. Y bueno, ¿qué pasa con los que sí se inscriben a la educación médica continua, pero abandonan estas actividades? Las razones por las cuales el personal de salud ha manifestado que abandonan la educación médica continua, en primer lugar es el temor o resistencia al uso de las tecnologías de información y comunicación, la inexperiencia en el uso de estas tecnologías, bases mínimas de estudios previos para poder cumplir con las competencias que se requieren para el curso, la edad de las personas, la situación económica, situaciones familiares y psicológicas del estudiante adulto y la poca relación que pueden tener estas actividades de educación médica continua con su trabajo diario. Por último, existen otras barreras para que lo que se aprende se aplique realmente en la práctica clínica. Y estas barreras que se han identificado es la complejidad de los contenidos del curso, las ventajas que pueda aportar sobre sus prácticas y procedimientos con respecto a su práctica previa, cómo se imagina el individuo dicha innovación y la posibilidad de observar que otras personas lo incorporen antes. Y a este respecto, bueno, pues se ha encontrado que si se capacita a todo el grupo de trabajo es mucho más fácil que se adopte la nueva práctica a que si se capacita solamente a un individuo del grupo. Otras dos son la compatibilidad con prácticas ya establecidas y la posibilidad de probarla antes de decidir su incorporación. Y lo que se ha observado es que lo más complejo es aprender a desaprender. La educación médica continua en nuestro país es muy amplia. Puede ser brindada por instituciones públicas, por instituciones privadas de salud, por instituciones de educación superior, por academias, asociaciones médicas, agrupaciones de especialistas e incluso por la industria farmacéutica. Además, contamos con la oferta educativa amplia a nivel internacional. Sin embargo, como ya mencionaba, la calidad de estos cursos es muy variada y no es muy claro su impacto en la práctica clínica. Las modalidades de la educación médica continua básicamente son tres: las actividades formales, que pueden ser presenciales o a distancia, las actividades de formación en el puesto de trabajo, a menudo actividades informales o inconscientes como las consultas de pasillo, y las actividades de autoformación. Y aquí viene lo más importante. Desde el punto de vista metodológico, existen formatos metodológicos que tienen mayor impacto en el cambio de las prácticas en el desempeño de la persona con respecto a otros. Y se ha observado que el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje interactivo en pequeños grupos, los programas educativos multifacéticos que combinan distintos métodos y los programas con más de una sesión a lo largo del tiempo son los que tienen mayor impacto en la práctica del médico. Y por el contrario, las conferencias magistrales como esta, los materiales escritos por sí solos, no producen cambios en la práctica del clínico.
las metodologías más adecuadas, por tanto, son las metodologías participativas, centradas en el alumno y basadas en problemas. ¿Y qué ocurre en la educación médica continua en las instituciones de salud? Bueno, el doctor Lifshitz, aquí presente, dice que la educación continua en las instituciones de salud tiene un alto significado al ser una herramienta estratégica para su propio progreso. Constituye una variable importante que mide el grado de madurez, posición y desarrollo de la organización como generadora de servicios de alta calidad. Las instituciones tienen la responsabilidad de crear las condiciones que propicien una práctica constante de la educación continua entre su personal médico y promover la utilización de métodos y técnicas que favorezcan el desarrollo de la responsabilidad del sujeto en su propio aprendizaje. Por lo tanto, las instituciones de salud deben identificar las necesidades y establecer un sistema integral de educación médica continua, definir la misión y los objetivos deseados y hacerlos públicos, convertir a la educación médica continua en una filosofía y estilo de trabajo intencionada y con significado, elaborar y promover un nuevo concepto de productividad, de trabajo en equipo, de normas y valores individuales y sociales, comprometer a toda la institución frente a las tareas educativas, crear sistemas propios para convertir el trabajo en tareas significativas y trascendentes, contribuir a formar personal que actúe como agentes del cambio, que mantengan y enriquezcan las tareas de educación médica continua, crear ambientes que fomenten la creatividad, propiciando el análisis crítico de los conocimientos, las técnicas y procedimientos vigentes en una búsqueda constante de nuevas y mejores soluciones. Crear ambientes que fomenten el profesionalismo, que creen un entorno de aprendizaje continuo. Proveer estas oportunidades de educación médica continua que se adapten a las necesidades del propio individuo y de la institución. Otorgar tiempo para las actividades de educación médica continua y proveer de sistemas para acceder a la evidencia actualizada. Promover la creación de redes educativas para compartir experiencias y conocimientos con colegas y otros profesionales sanitarios y promover un sistema de educación médica continua multifacético, flexible y de contenido variado. Y muy importante, considerar los costos de la educación médica continua en su presupuesto anual. Ahora les voy a hablar un poco de la educación médica continua en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde su fundación, el IMSS tiene como compromiso la capacitación continua de su personal de salud a través del Reglamento de Capacitación y Adiestramiento en el Contrato Colectivo de Trabajo que se realiza en los centros de capacitación del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, los procedimientos de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones y a través de la Coordinación de Educación en Salud. Esta actividad comenzó de manera informal y fue hasta el año 1953 cuando en la UMAE Hospital de la Raza se formalizó un proceso de educación en salud para la actualización y capacitación del personal. Hasta hace unos años, toda la oferta educativa institucional era de tipo presencial. Sin embargo, en la última década se ha impulsado la educación continua a través del programa de fortalecimiento de la calidad de la educación en salud que se realiza en coordinación entre la Coordinación de Educación en Salud y la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del propio instituto, siendo el IMSS pionero en la implementación de este método de aprendizaje continuo para sus profesionales de la salud. Tenemos, por tanto, cursos presenciales que son en las siguientes modalidades: congresos, diplomados, monográficos con prácticas, adiestramientos en servicio y visita de docente, y cursos a distancia, que son cursos tutorizados, cursos no tutorizados o cursos mixtos, y los cursos pueden ser cortos de 20 a 40 horas o diplomados de 120 a 200 horas. A la izquierda ustedes pueden ver cuáles son los programas prioritarios que el instituto está impulsando y a la derecha también los que está impulsando a distancia. Aquí podemos ver algunas cifras del número de cursos realizados, tanto en educación médica continua presencial, que actualmente se están realizando aproximadamente 7,000 cursos anuales y se capacita cerca de 35,000 personas de manera presencial, y a distancia tenemos cerca de 350 cursos implementados con una capacitación de 80,000 personas en el año 2017.
En cuanto al porcentaje de capacitación, el 67% de nuestra oferta educativa está orientada al primer nivel de atención, el 29% al segundo nivel y el 4% al tercer nivel de atención. Tenemos también oportunidades de educación en el extranjero a través de 4 programas, CONACYT, Alianza Médica para la Salud, la Secretaría de Educación Pública, y ahí ustedes pueden ver las cifras de las personas que han acudido a estos cursos, y en el primer semestre de 2018 se ha devengado aproximadamente 26 millones de pesos en la capacitación de nuestro personal de salud, que incluye residentes de las diversas especialidades. También tenemos recursos para la autoformación que se otorgan a través de CONRICIT, con más de 6,000 títulos de publicaciones periódicas y más de 1,200 libros electrónicos, además de algunas otras herramientas para la toma de decisiones clínicas. Tendremos próximamente nuevas modalidades de educación médica continua en el instituto. A partir del 2019 iniciaremos con la simulación como parte de nuestros procesos formativos y de educación continua y certificación. Estamos construyendo 4 centros de simulación en la Ciudad de México, en la Ciudad de Mérida, Guadalajara y Monterrey. El objetivo es contribuir al desarrollo de habilidades, evitando riesgos en los pacientes, tanto en los procesos de formación como educación médica continua, y también constituye, como les dije anteriormente, una oportunidad para evaluar las competencias de los profesionales de la salud. Hicimos un análisis muy burdo sobre cuál ha sido el impacto de estas actividades de capacitación en la atención médica, con indicadores de control de la glicemia en el primer semestre de 2018, y ustedes pueden ver a su izquierda cómo las actividades tradicionales presenciales pues tienen un impacto no mayor del 50% del control de la glicemia en los pacientes en 5 delegaciones. Y muy interesante, a la derecha ustedes pueden ver un 85% de control de la glicemia con una nueva estrategia que implementamos en el año pasado, capacitando a más de 900 personas en la delegación de Nuevo León, con estrategias mixtas de educación a distancia y tutoría presencial. Entonces, a raíz de esto, la educación médica continua en el instituto está sufriendo un cambio, una modernización en 2 sentidos. En el primer lugar, estamos cambiando las modalidades de educación continua para hacerlas mixtas, es decir, ofrecer programas que inicien, por ejemplo, a distancia, después tener una actividad presencial y luego continuar con actividades de tutoría de seguimiento. Y en segundo lugar, vamos a comenzar a medir el impacto que tiene la educación médica continua en los diferentes programas de atención que impactan a los pacientes, y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Quisiera iniciar prácticamente con una presentación de usted y del instituto, o sea, al revés, para que tengamos una dimensión de lo que nos ha presentado la doctora. Les quiero decir que es la institución en Iberoamérica que produce más actividades de educación continua. Si consideráramos como empresa, es la empresa que vincula más el trabajo normal, o sea, la capacitación, y en especial en 2 niveles, una capacitación para el desarrollo y una capacitación para el desempeño. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas empleadoras a una capacitación para el desempeño, pero si pudiéramos dimensionar en el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, se ha caracterizado sobre todo en la capacitación para el desarrollo. También quiero destacar la participación tripartita de esta institución. Miren, es el sindicato más importante por volumen y por impacto, que produce en forma mancomunada con la misma área educativa del instituto la mayor cantidad de actividades de educación continua para sus trabajadores. Y aunque se centró, y ese era el objetivo, la plática en la educación médica,
quiero mencionar que el área precisamente de la doctora Sepúlveda incluye desde los técnicos hasta los más altos niveles de académicos. Quiero destacar la intención precisamente de evaluar el impacto. Ha sido siempre un problema o una limitante cuantificar el impacto de la educación continua. Se han hecho estudios más sobre el financiamiento que sobre los beneficios e impacto que hay. Es difícil a veces por la brevedad de la misma actividad de educación continua. En segundo lugar, por el cambio. Muchas de estas actividades de educación continua son innovadoras, entonces aún no han tenido una evaluación suficiente. Pero también creo que la plática que centra sobre la seguridad del paciente y el beneficio para el paciente, creo que es muy innovadora. También creo que debemos hacer sinergia con las instituciones educativas. ¿Por qué razón? Y de hecho lo hacemos. En la Facultad de Medicina tenemos más de 7,000 egresados trabajadores del IMSS que se han vinculado en alguna actividad de educación continua, ¿sí? Pero todavía es un espacio de oportunidad muy grande. Mencionó la normatividad, que en relación a nuestras instituciones todavía hay diferencias. Tenemos a veces criterios diferentes para otorgar créditos, a veces para la duración, incluso en ocasiones con otras instituciones hasta en la semántica. Para unos un diplomado es una cosa y para otros es otra cosa, ¿sí? Y eso ha permitido precisamente a veces la calidad heterogénea que hay en la educación continua, porque cada vez aparecen más empresas que producen servicios de educación continua con una semántica pues muy llamativa de mercadotecnia social, pero muy poco a la calidad y la productividad. También en relación a la mercadotecnia social, creo que debemos que mejorar nuestras comunicaciones. Es también otro espacio de oportunidad. A veces no se enteran los usuarios potenciales, o bien no promocionamos en forma suficiente esto. Creo que otra situación que contempló y que se me hace importante, los principios. Toda educación continua, como usted también lo incluyó, pues deben que tener principios de ética, ¿sí? De ética, de decir la verdad, de buscar el bien y de hacerlo lo mejor posible. En relación a costos, efectivamente, es costosa a veces porque no tenemos presupuesto normal para financiar esas actividades. Pero si vamos como empresa, también le diré que es la institución que más financiamiento otorga a esas actividades de educación continua. Mencionó usted también la necesidad o el planteamiento de la certificación, de la acreditación de los médicos especialistas, pero también en educación continua se incluye la certificación de las instituciones de salud, que desde que se hizo en el Consejo de Salubridad General esta modificación, se incluyó evaluar esa actividad. Y la vinculación que mencionaba usted desde la creación por parte del doctor Lipschitz de la Academia Mexicana de Educación Continua y todos los que han seguido, creo que es un momento oportuno precisamente de homologar algunos criterios y algunas normas. Le agradezco mucho su participación.